Hermanos, que Dios les bendiga en este día, que Dios les guarde. Vamos el día de hoy a escudriñar la palabra de Dios. Y el tema que en esta ocasión vamos a ver es un tema, hermanos, muy interesante, un tema muy hermoso. El tema lo hemos titulado Caminando con el Maestro. Caminando con el Maestro es el tema que el día de hoy vamos a tratar. Pero antes de iniciar vamos a ponernos en manos de Dios, para pedirle a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que nos dirija, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dirija en esta reflexión de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo prepare nuestros corazones, de los corazones de cada uno de nosotros, para que esta palabra la podamos entender, que la podamos asimilar, de tal manera que esta palabra la podamos aplicar a nuestra vida personal. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor. Prepare su Biblia, prepare su pluma, sus apuntes, para que si quiere apuntar algo, apúntelo. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te alabamos, Dios. Te bendecimos, te glorificamos. Damos gracias por la oportunidad, el privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar, Señor, reflexionando en tu bendita palabra. Dios, en esta hora, Señor, nos presentamos en el nombre de Jesús. Venimos en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que nos des sabiduría, que limpies primeramente mi vida, Señor, que también limpies la vida de mis hermanos, Señor, que están escuchando, Dios, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe, el que nos enseñe, el que ponga en nuestros corazones esa palabra, que quede sembrada en nuestros corazones para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida. Padre, te damos gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, en tus manos estamos, Dios. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a ábranos su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo del 26 en adelante. Ahorita les vamos a ir dando lectura y vamos a reflexionar en esta hermosa palabra de Dios. Hermanos, vamos a hablar en esta hora de un hombre. Vamos a reflexionar y estudiar en la vida de un hombre que se llama Simón de Cirene. Pocas veces se ha predicado de él en las iglesias. Yo, a la verdad, casi no he escuchado hablar una prédica de él. Sí lo he leído en la palabra, ¿verdad? Pero una prédica enfocada a Simón, y yo como que no recuerdo. A lo mejor ustedes sí han escuchado alguna prédica, pero ahorita vamos a analizar, vamos a escudriñar la palabra y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos va a transmitir por medio de esta palabra. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 23, del versículo 26 en adelante. Y dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hermosa palabra del Señor, hermanos. Hermosa palabra del Señor, la que hemos leído. Y vamos a analizar, hermanos, lo que dice la palabra de este hombre llamado Simón de Cirene.
Simón de Cirene, hermanos, era un hombre, como aquí lo dice la escritura, que era un hombre trabajador y Lucas habla de él. Y también, hermanos, en Mateo 27:32 también habla de él. Dice, si abremos nuestras Biblias en Mateo 27:32, también da testimonio de Simón de Cirene. Mire, si abre su Biblia en Mateo 27:32, dice la palabra de Dios, dice, cuando salían, hallaron a un hombre. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A obligaron a que se llevase la cruz. Ahí vemos, hermanos, visto por el otro escritor en el otro evangelio, hermanos, está registrado en el libro, en el evangelio de Lucas, dice que tomaron a cierto hombre de Cirene, lo tomaron y que le dijeron que cargara la cruz de Jesús. Pero en Mateo, hermanos, el evangelio lo registra más claro, porque dice, cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Dice, a lo obligaron. Dice que lo obligaron. Y también, hermanos, en Marcos está registrado esta palabra. En Marcos capítulo 15, versículo 21-22 dice, también dice, lo registra también de esta manera. Y lo estoy leyendo, hermanos, para que viendo lo que dice en Lucas, viendo lo que dice en Mateo y viendo lo que dice en Marcos, ya nos vamos a dar un concepto más claro de lo que estaba pasando, viéndolo desde el ángulo de cómo lo vio Lucas, de cómo lo vio Mateo y de cómo lo vio Marcos. Dice así, dice en Marcos, dice el versículo 21-22, dice el 21, dice, y obligaron también, dice igual que Mateo, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Y el 22 dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Aquí vimos los tres registros que hacen los evangelios de este evento, hermanos, muy, muy interesante. Y también, si nos vamos al libro de Romanos, el apóstol Pablo también ahí hace un registro, y vamos a leerlo, y al final vamos a ir acomodando todas las piezas para ver de lo que se trata. Mire, en Romanos capítulo 16, versículo 13 dice, Romanos capítulo 16, versículo 13, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y la mía. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y la mía, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios en Romanos 16, 13, ¿verdad? Está muy, la palabra ahí está muy clara. También está registrado que ellos eran los hijos de Simón de Cirene, ¿verdad? Dice, saludad a Rufo, escogido el Señor, y a su madre y la mía. Es lo que estábamos leyendo en este momento. Muy bien, ya tenemos todas las citas, las citas que nos hablan de Simón de Cirene, que nos da el testimonio de él, qué fue lo que pasó, que lo tomaron por la fuerza para que le ayudara a Jesús. Y está registrado que él era un hombre muy, muy trabajador. Muy bien, ahora sí vamos a, ya viendo estos registros, ahora sí, vamos a escudriñar la palabra. Mire, yo le voy a pedir, hermanos, que vamos a meternos al estudio de esta palabra. Vamos a meternos a escudriñarla de una manera muy especial. Pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que usar mucho nuestra imaginación. Imagínense, mis hermanos, que usted y que yo, tú varón, tú mujer, tú joven, tú niño también, los niños, ¿verdad? Los niños son bien imaginativos. Los niños también aquí tienen mucho, los adolescentes tienen mucha imaginación, mucha más que nosotros, ¿verdad? Mire, imaginémonos que cada uno de nosotros somos Simón de Cirene. Imaginémonos que somos Simón de Cirene.
Y vamos a tratar de imaginarnos, vamos a imaginarnos lo que pasaba por la mente de Simón. ¿Qué era lo que pasaba por la mente de Simón? Imagínense que usted está haciendo las actividades, usted y yo estamos haciendo lo que Simón de Cirene hacía. Pero para que lo podamos entender un poquito de una manera mejor, necesitamos meternos al papel de él, a lo que él pensaba. Claro, vamos a pensar, es un pensamiento, hermanos, pensar solo lo que él pensaba. No quiere decirle que imagínense lo que quiere decir la palabra, no. No, la palabra ya está escrita, la palabra nos dice lo que nos va a decir, ahí no podemos imaginarnos nada. La palabra ya está escrita y a la palabra ya está dicha, sino que vamos a tratar de imaginar que probablemente sea lo que Simón de Cirene pensaba. Muy bien. Lucas, volviendo al libro de Lucas, dice, y llevándole, porque Jesús ya después de que lo lastimaron, lo golpearon, le dieron los azotes, le pusieron la corona de espinas y lo llevaron por el camino. Lo llevaron por el camino al Gólgota. Y el camino, pues él iba agotado, ya tenía tiempo sin dormir, tenía tiempo sin tomar alimentos, aparte de toda la sangre que había estado derramando por cuestión de los latigazos, porque quedó todo molido, sin nada de piel, con la corona de espinas, sangrando su cabeza, aparte lo iban golpeando, total, su rostro estaba desfigurado. Hermanos, sí, era muy, muy agotador por lo que estaba pasando el Señor Jesucristo. Entonces ellos ahí lo llevaban en el camino y lo llevaban hacia el lugar donde lo iban a crucificar, juntamente con los dos ladrones. Ahí iban caminando. Pero imagínense, ahí va el tumulto, hermanos, porque dice que era un tumulto. Ahí va el tumulto, hermanos, por un camino, por una calle ahí de Jerusalén. Iban caminando. Y para esto dice la palabra de Dios, hermano, dice que Simón venía del campo, venía de hacer su trabajo. En Lucas 23:26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo. Dice que venía del campo, hermano, Simón de Cirene. Entonces, hermanos, este hombre, hermanos, muy temprano, fíjese lo que pasó con él, muy temprano, vamos a imaginarnos, porque a esa hora de la mañana él ya regresaba a su casa. Este hombre venía del campo, porque muy temprano había pasado por esa misma calle, había cruzado esa calle por donde iba a pasar Jesús. Se levantó temprano, se fue al campo a trabajar en su labor, en su parcela o en su, como le llamen, ¿verdad? Ya ven que en el campo tiene varios nombres, ¿verdad? Es la labor o la parcela o pueden darle ahí por ahí, hermanos, tiene otro nombre, ahorita no recuerdo nada, pero en el campo es el nombre que les dan. Hermanos, sí, la vida del campo, hermanos, es una vida donde la gente se levanta muy temprano para hacer la labor en el campo, porque dicen en el campo que hay que aprovechar la frescura de la mañana y rinde más el trabajo. Y entonces a la gente del campo, hermano, normalmente lo encuentra el día ya trabajando. Cuando amanece ya va muy avanzada su labor. Y lo hermano, porque gloria a Dios, yo tuve la oportunidad, hermanos, en mi niñez de ser campesino. Yo trabajaba con mi padre y con mi abuelo y con mis primos, también trabajamos en la labor, en el campo, ¿verdad? Fue poco tiempo, pero algo poquito trabajé también en el campo. Entonces, hermanos, en el campo el trabajo es duro. El trabajo se necesita mucha fuerza física, ¿verdad? Porque hay que limpiar el lugar y hay que tenerlo bien cuidadito. Total, hermanos, no me voy a ir a profundizar en eso, pero esto quiere decir, hermanos, que Simón de Cirene era un hombre fuerte. Era un hombre, hermanos, muy fuerte físicamente. Un hombre que podía hacer trabajos muy duros. Un hombre que tenía sus manos encallecidas con el trabajo rudo del campo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, dice que él,
había pasado muy temprano a su labor o a su parcela y ya regresaba de su trabajo, regresaba a su casa. Imagínense que usted y yo somos Simón de Cirene y que nos levantamos muy tempranito para ir a hacer un trabajo en la labor del campo. Imagínense que venimos ya agotados físicamente. ¿Por qué? Porque trabajamos duro en el campo. Y entonces ahí el deseo de Simón de Cirene, como de cualquiera de nosotros, era: ya me voy a la casa, ya voy a comer con mi familia, ya me está esperando la comida, voy a mi casa, voy de regreso. Ahí viene a Simón de Cirene, va hacia su casa a reunirse con su familia, a la hora de almorzar o a la hora de comer, no sé, dependiendo si, porque pues ya había trabajado mucho, ¿verdad? Él quería llegar a su casa. Imagínense que ustedes, Simón de Cirene, y ya venimos del campo a trabajar. Luego de repente, ¿con qué se topó Simón? Simón se topó que de repente oyó mucho ruido, oyó mucho alboroto. Dijo: ¿qué será eso que escucho por ahí? ¿Qué será eso? Y dice que a medida que se iba acercando vio gran cantidad, escuchaba gran cantidad de gente. Y oía que muchos se regocijaban por lo que estaban viendo. Había otros que injuriaban y maldecían lo que estaban viendo, pero había otros que hacían lamentación por lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que si usted o yo, si hubiéramos estado presentes ahí en ese momento, que nuestro objetivo era llegar a nuestras casas ya, yo creo que lo que hubiéramos pensado cada uno de nosotros es mejor: me adelanto para sacarle la vuelta o trato de irme más rápido para, ojalá y pase antes de que pase todo ese tumulto de gente, porque si no, a lo mejor ya no me dejan pasar. Es como cuando aquí, por ejemplo, aquí en la ciudad hay un desfile. Si ya no pasó cuando está el desfile, antes de que pase el desfile, pues ya no pasó, ya se quedó hasta que se termina, o se devuelve y le da la vuelta por otro lado, si tiene oportunidad, ¿verdad? Entonces Simón iba caminando y él ya, yo creo, hermanos, que pensó y dijo: no, mejor le voy a dar rápido para tratar de cruzar antes de que pase ese alboroto. Yo ahorita no quiero hacer nada, yo voy a mi casa porque ya traigo mucha hambre, quiero estar con mi familia. Yo creo que tanto usted como yo era lo que hubiéramos pensado. Cuando venimos cansados y hambrientos, no queremos ver nada, lo que queremos es llegar a la casa, desayunar, almorzar y descansar, ¿verdad? Por la labor tan fatigosa por la cual estuvimos pasando. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de Simón? Que llegó, dijo: ¿qué está pasando, verdad? ¿Y qué fue? Cuando llegó ahí Simón, a lo mejor se abrió paso entre la gente, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio Simón de Cirene? Vio un hombre tirado. Un hombre tirado y todo lleno de sangre. Un hombre con una corona de espinas, pero también va a dos ladrones. Y ya haber pensado: bueno, ¿por qué los ladrones, ellos no vienen en las condiciones como viene este hombre? Y yo creo que eso fue lo que pensó, hermanos, en su cabeza. ¿Qué más pudo haber pensado? Y sin embargo vio a Jesús tirado, todo lleno de sangre, y aún así los soldados lo estaban dando azotes y lo incitaban a que se levantara. Y yo creo que lo que Simón vio fue este hombre, y pasó por su pensamiento: este hombre ya no puede más. Este hombre así no va a llegar no va a llegar hasta donde lo lleven, ¿verdad? Porque a lo mejor él ni cuenta estaba ni a dónde lo llevaban. Entonces dice que de repente él ya estaba ahí, hermanos, en primera fila, viendo ese espectáculo de sangre, de dolor. Hermanos, y luego por una parte oía gente que se alegraba y que maldecían a aquel hombre que estaba tirado, ensangrentado. Y por otro lado, hermanos, había otra gente, hermanos, que lloraba y se hacía lamentación por él. Y yo creo que fue grande su asombro, hermanos, hasta que de repente, hermanos, que lo toma un guardia y dice: ven, carga la cruz. Hermanos, y él se resistió. Creemos que resistió porque dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo. Dice, cuando se leen a un hombre Cirene que se llamaba Simón, dice que lo obligaron. Si usted lo puede leer ahí, hermanos, no dice que Simón pensó él, no dice que haya pensado:
este hombre ya no tiene fuerza, déjenme mejor, oiga señor oficial, yo le voy a dar con la cruz. No lo dijo. O a lo mejor algún apóstol, un discípulo le dijo, oye Simón, ayúdale al maestro porque mira cómo está, ya no puede. No le dijeron nada, ni tampoco Jesús le dijo, Simón, ayúdame porque no puedo. No, sino que el soldado lo agarró y le dijo, carga la cruz. Y yo creo que Simón dijo, no, espérate, yo voy a mi casa, yo no tengo nada que ver en esto, si yo nada más sigo pasando. No, ¿cuál pasando? Tú cargas la cruz. Órale. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese entonces, ahí en Jerusalén, el imperio romano era el que dominaba. Entonces ellos tenían toda la autoridad y lo agarraron y le cargaron la cruz. Hermanos, y de un momento a otro, hermanos, vemos, hermanos, cómo Simón, de un momento a otro, ya estaba involucrado también. Él jamás en su vida pensó, a lo mejor en la mañana que pasó, jamás pensó lo que iba a estar sucediendo en su regreso. O cuando venía de regreso, jamás pensó que él iba a estar involucrado también en ese asunto de la crucifixión de Jesús. Y luego imaginemos, hermanos, que está cargando la cruz, hermanos, ahí, la cruz de Jesús. Y lo que ya levantaron al maestro, hermanos, y yo imagino que a Jesús ahí también, no sé si Simón lo abrazó, también lo soportó, porque Simón era un hombre fuerte. O no sé si Jesús se agarró de él, no sabemos. Lo que sí, como leemos la escritura, nos da a entender que iban juntos. Pero lo más probable es que Simón llevara la cruz y con la otra mano él y Jesús probablemente iban abrazados. Jesús sosteniéndose, ¿por qué? Porque él ya no podía más. Jesús ya no podía más. Estaba sumamente agotado. Y es por eso que los soldados no es porque no le dijeron a Simón, no lo obligaron porque tuvieran mucha misericordia, sino porque ellos querían que Jesús llegara vivo hasta el lugar de la calavera, porque no querían que se les muriera en el camino. Ellos querían crucificarlo. Entonces, hermanos, imagínense que de repente Simón, ya ahí, sentir el cuerpo, el calor del maestro ahí, hermanos. Yo creo que fue una experiencia maravillosa. Algo maravilloso, hermanos. Ir caminando con Jesús. Imagínense sentir, hermanos, su sangre. Sentir su sangre. Sentir su respiración agitada. Y yo creo que esto ya, en un momento dado, hermanos, Simón ya no lo hacía, hermanos, obligado, sino que él decía, yo quiero ayudarle a este hombre. Porque él se quedó asombrado, hermanos, por lo que él estaba viendo, por lo que él estaba escuchando. Mire, dice que vamos a seguir leyéndonos ahí en Lucas. Dice, y le seguía, dice, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía al campo, dice, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Para que la llevase, ¿verdad? Dice, y le seguía, dice, una gran multitud del pueblo y de mujeres que hacían lamentación por él. Y él, yo creo que se preguntaba, ¿por qué unos lo injurian? ¿Por qué otros hacen lamentación por él? Yo creo, hermanos, que él se hacía miles de preguntas. Yo creo que usted y yo también, hermanos, podíamos hacer muchas preguntas. Pero dice que, aquí dice, la escritura dice que Jesús, vuelto hacia ellos, dice, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hermanos, y yo creo que usted también cree, ¿verdad?, que Simón quedó asombrado. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre, así como viene, todavía tenga fuerzas y de hablarles con tanto amor a las personas? Porque les dijo, se pudo dirigir hacia ellas, se le dijo, mujeres, no lloren por mí, mejor lloren por sus hijos. Yo creo, hermanos, que eso le causó mucho asombro. Yo creo, hermanos, que al ir con Jesús, pudo cruzar con él, hermanos, una mirada. Y yo creo, hermanos, que él pudo ver
a los ojos de Jesús y pudo ver ese amor tan grande que el maestro despedía al verlo a su cara. Qué maravilloso, hermanos, de este hombre, hermanos. Yo creo que jamás se imaginó, hermanos, esta bendición tan grande, hermanos. Entonces, sigue diciendo la Escritura, dice que más adelante dice en el versículo 32, dice, y llevaron también con él a otros dos. Llevaron también con él otros dos, dice que eran los malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí. Lo crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, Simón cumplió su trabajo de ayudar a Jesús con la cruz. Y se fue caminando con él y yo creo que no se sabe si cruzaron una palabra, no se sabe qué pasó. Lo que sabe es que él llevó la cruz hasta el monte de la Calavera, hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Entonces, hermanos, yo creo, hermanos, que Simón de Cirene, yo creo que hasta se le olvidó, hermanos, que traía mucha hambre. Hasta se le olvidó que iba a su casa. Y yo creo que lo que hizo Simón de Cirene fue que quedó tan asombrado, quedó tan conmovido de ver lo que vio, que ahí se quedó observando. Porque para empezar también llegó cansado. Y no creo que luego dejó la cruz y se fue, no. Él se quedó ahí descansando. Y luego empezó a ver, asombrado, cómo a Jesús le clavaron sus manos en la cruz, cómo le clavaron sus pies en la cruz. Él vio cómo le quitaron sus ropas y cómo lo despojaron y cómo la rifaron sus ropas, la echaron a suertes para repartirse la ropa. Él vio, hermanos, cuando levantaron esa cruz y quedó suspendido el Señor en el aire, en la cruz. Él vio, hermanos, estuvo escuchando, hermanos, cuando Jesucristo expresó esa primera palabra que dijo: Señor, perdónalas. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que aún más se quedó más conmovido Simón de Cirene, ¿verdad? De ver, pero ¿cómo es posible? Yo no entiendo a este hombre, ¿verdad? Este hombre verdaderamente es un justo, porque ¿cómo estando ahí en la cruz, sufriendo todos los dolores que está teniendo, cómo es posible que todavía diga: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Y también debe haber escuchado cuando el Señor le dijo a Juan, mira ahí tu madre, y cuando le dijo a María, ahí tu hijo. Dijo, mira, este hombre tiene cuidado de su madre también. Tiene cuidado de su madre, cómo está ahí en la cruz del Calvario, cuando él debería estar a lo mejor renegando o quejándose en su dolor. No, todavía tiene palabras. Y él ha de haber escuchado también cuando aquellos dos ladrones que estaban unos a derecha y otros a su izquierda, dice la Escritura que los dos le estaban injuriando, que los dos le estaban diciendo, estaban maldiciendo al Señor Jesús. Y llegó un momento en que uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él escuchó también cuando Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y quedó sorprendido, pero ¿cómo este hombre, ¿verdad? Este hombre, ¿cómo le está hablando que después de la muerte va a ir al paraíso? Entonces yo creo, ahí, hermanos, creemos, ¿verdad? O yo creo, no sé usted qué crea, yo pienso que si usted y yo hubiéramos estado en ese lugar, hubiéramos creído, verdaderamente este es el Hijo de Dios.
Y luego, y luego él también fue testigo desde las 12 del mediodía empezó a haber tinieblas, ahí empezó a oscurecerse, empezó a haber una oscuridad. Y luego que hubo un terremoto también ahí, y luego vio cuando él esperó y que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y todas las palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario. ¿Qué creen que haya pensado por la mente de Simón? Veramente este es el Hijo de Dios. Y así terminó, hermanos, el trabajo Simón de Cirene en ese tiempo que él estuvo caminando con Jesús. Por eso que ahorita el título que le dábamos a esta reflexión, para poder identificar, le pusimos caminando con el Maestro de Galilea, que es el Señor Jesucristo. Entonces, que ya vimos, escudriñamos todo este tiempo donde Simón de Cirene estuvo en contacto con el Maestro. ¿Qué lecciones nosotros podemos aplicar para nuestra vida? Porque mire, ¿qué cree que es lo que haya pasado? Porque de ahí en adelante, mis hermanos, la vida de Simón de Cirene cambió completamente. Y la palabra de Dios lo registra, que este hombre cambió. Porque si usted y yo hubiéramos sido Simón de Cirene, ¿usted qué cree que hizo Simón de Cirene cuando ya regresó a su casa? Porque ahí ya cuando terminó todo esto, él se alejó y se fue a su casa. ¿Y qué fue lo que hizo? Llegó con su esposa, con sus hijos. Denme de comer y déjenme les platico de lo que acabo de ser testigo. Déjenme les digo lo que acaba de pasar. Fíjense que yo ahorita fui testigo de que crucificaron a Jesús, de que lo crucificaron en la cruz. Y yo creo, hermanos, que le narró, hermanos, todo lo que él vivió, de que él lo obligaron a que cargara la cruz, que él lo obligaron a que le ayudara hasta el lugar donde le iban a crucificar, y que él vio cómo era un hombre fuera de serie. Es un hombre fuera de serie, un hombre que dice, haber dicho, yo no me explico, estoy asombrado cómo uno en su dolor él pudo hablar con las mujeres y decirles que no lloraran por él, que mejor lloraran por ellas mismas. Y yo fui testigo, haber dicho, ¿verdad?, que le clavaron ahí en la cruz unos clavos, y que lo levantaron, quedó suspendido en el aire, y que aún así ya estado clavando en la cruz, él pudo expresar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él fue testigo cuando le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y todo lo que ahorita hemos contado, que Jesucristo habló en la cruz del Calvario. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que como tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, él empezó a buscar más del Maestro, y él y su familia se convirtieron al Señor. Y pruebas tenemos, porque ahorita, como leímos a Romanos 16:13, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Roma, porque en la carta a los Romanos él dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y la mía. Porque probablemente, hermanos, Rufo, hermanos, se habían cambiado, hermanos, para Roma, habían cambiado de ciudad, porque mire, también cuando vemos otra parte de la escritura, hermanos, en Marcos 15:22, dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo.
Entonces aquí los menciona, hermanos, y ya vemos que después Pablo se dirige en Romanos a, dice, salúdame a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y la mía. Porque tanto, hermanos, Alejandro como Rufo eran columnas en la iglesia de Roma. Y la madre también de ellos también, hermanos. Y probablemente, hermanos, lo que haya pasado fue lo siguiente, porque Pablo los conocía muy bien. Y se veía que estaban trabajando juntos, hermanos, en la iglesia de Roma. Entonces, esto nos indica, hermanos, que este Simón de Cirene se convierte en su familia. Y cuando se convierte en su familia, de alguna manera tienen contacto con Pablo y también le comparten la palabra. Quizá no sabemos si Simón de Cirene o la madre de la esposa de Simón, porque aquí en Romanos, hermanos, el apóstol Pablo solamente se dirige a Rufo y a su madre y la mía. Y también en Marcos habla sobre Alejandro y Rufo, que son hijos de Simón. Probablemente, hermanos, en ese tiempo, a lo mejor Simón ya no vivía. Pero habla, hermanos, de la madre de Rufo y de Alejandro, hermanos, como dice, la madre de tuya, pero también como mi madre. Como si fuera una madre espiritual, como si fuera una mujer, hermanos, que le había compartido la palabra de Dios. Como si ella hubiera sentado las bases del apóstol Pablo, o hubiera formado una parte importante en su vida, hermanos, en su vida en la iglesia, en la formación de Pablo. Es por eso que se dirige a su madre y la mía, o sea, también mi madre, mi madre espiritual, porque no era la madre de Pablo, sino lo tomaba como su madre espiritual, alguien que le había enseñado mucho. Entonces, hermanos, viendo todo esto, ¿qué podemos ver, hermanos? La enseñanza de que de repente en nuestras vidas, hermanos, vienen cosas, hermanos, que a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto, hermanos? De repente vienen cosas en nuestra vida y decimos, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué esta adversidad? Porque Simón de Cirene, hermanos, es lo que haber pensado cuando lo obligaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Si yo soy un hombre trabajador, si yo me porto bien, yo no soy desobligado, ¿por qué el ejército, los soldados romanos, por qué me obligan a hacer esto? Aquí hay otros que hasta están ofendiendo a este hombre, aquí hay otros que están aquí, pero no. El centurión o el soldado eligió a Simón, él era elegido. Pero en realidad, hermanos, no lo eligió el soldado, lo eligió Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía un plan trazado con ese hombre llamado Simón de Cirene. Ya el Señor Jesús lo tenía contemplado, que él pasara en el momento para que le ayudara a cargar la cruz. ¿Por qué? Porque quería hacer grandes cosas con él. Porque él fue un medio para preparar a Pablo. El mayor predicador, hermanos, de la historia. Tuvo que ver Simón de Cirene. Tuvo que ver ese testimonio, hermanos, para que él aportara y su familia le compartiera a Pablo. No sabemos si Pablo lo conoció o no, no lo sabemos, ¿verdad? Porque la escritura no lo dice, ¿verdad? Pero el Señor lo escogió. Y lo que en un momento pareció una adversidad, hermanos, después se convierte en una victoria. Porque la vida de Simón de Cirene cambió. Cambió 180 grados. Porque ahora él tuvo ese encuentro con Jesús y su vida cambió. Hermanos, y a veces las adversidades que vienen a nuestra vida, dimos, pero ¿por qué pasa esto? Mire, por ejemplo, ahorita estamos pasando por esta pandemia del ese coronavirus o COVID-19, como le llaman. Hermanos, como iglesia tenemos muchos planes. Tenemos el evento de los niños. Teníamos el evento del 10 de mayo.
Teníamos el culto unido que debía ser, también en este mes. Hermanos, y no nada más nosotros, yo creo que todas las iglesias en todo el mundo tenían sus planes, tenían sus proyectos, planes de evangelismo. Había muchas cosas que había que hacer. Hermanos, pero el Señor permite esta adversidad. Pero déjame le digo, que en esta adversidad hay un propósito muy grande. Porque hay mucha gente, hermanos, que aún convertida, que no volteaban a ver a Dios. Y aún nosotros mismos también, hermanos, a lo mejor no volteábamos a ver a Dios en todos nuestros caminos. Sin embargo, nos viene esto, hermanos, y ahora toda la gente anhelamos congregarnos, anhelamos estar en la presencia de Dios, aunque en nuestros hogares tenemos tiempo de oración, pero no es lo mismo, hermanos. Hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo pasa esto si el Señor dice que no dejemos de congregarnos? Bueno, hermanos, acuérdense que el Señor también a veces permite la adversidad para que volteemos a ver hacia el cielo. Por ahorita hay mucha gente que está ya desesperada, que quiere volver a la iglesia. Hay mucha gente, hermanos, que está pasando por situaciones muy difíciles. Y ellos quieren volver, quieren alabar al Dios vivo en una congregación. A lo mejor muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia no hay muchas comodidades. O a lo mejor dice, no, es una iglesia, me queda muy retirado. Pues ahorita, hermanos, yo creo que si hasta pudiéramos reunirnos abajo de un árbol, lo haríamos con gusto, lo haríamos gozosos, porque lo que queremos es volver a esos tiempos donde nos podríamos reunirnos todos juntos en unidad como uno solo. No, hermanos, esto es también, la palabra de Dios nos enseña, y ahorita la Escritura también nos enseña que todo esto tiene un propósito en la vida del hombre. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Tú que me estás escuchando y que me estás viendo por este medio, cuando tú lo veas, acuérdate del que te estoy diciendo, que Dios tiene un propósito para tu vida. Por si tú te has tomado el tiempo de escuchar este mensaje hasta el final, es que Dios ha despertado en ti un interés de conocer más de la palabra de Dios. Entonces Dios quiere usar tu vida porque tú eres especial para Dios. A veces decimos, no, la gente especial para Dios es la que está bien preparada, la que ha ido a un instituto bíblico, la que los grandes predicadores, los grandes conferencistas, los grandes maestros son los que Dios va a usar. No, mi hermano. Dios no hace excepción de personas. Dios va a usar y tiene planes para toda la persona que Él llama. No importa tu preparación académica que tengas. Claro, entre mejor preparado estés, qué bueno que estés preparado. Pero Él te llama como estés, no importa cómo estés. No importa tu situación, Él te llama. Tú síguele. A Simón de Cirene lo obligaron a caminar con el Señor. El Señor a veces nos va a obligar por medio de una enfermedad, por medio de una prueba difícil, por medio de muchas cosas. Dios tiene, hermanos, 1000 formas para que tú le busques, para que tú lo sigas. Porque el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos, que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Entonces, hermanos, ahorita en este tiempo, hermanos, hay muchos Simones que Dios está esperando que cuando regresen del campo, traerlos a su presencia, traerlos a su camino. Hay muchos Simones que andan caminando por otros caminos y Dios está esperando cuando se crucen por ese camino que es Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie ve al Padre si no es por Él. Él te está esperando a ti, que no has venido al camino. Tú eres un Simón, varón. O si tú eres mujer, también eres un Simón, que Dios quiere usar tu vida en grande manera. Delante de Dios nadie es pequeño.
delante de Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo que Dios te da no lo haces en tus fuerzas, sino lo haces en las fuerzas del Señor. Así que a ti que me estás escuchando, a ti que no te quite el sueño ninguna pandemia, que no te quite el sueño ningún terremoto, ni lo que venga en la vida. Tú siempre, acuérdate, ciméntate en Jesucristo. Pero para cimentarte en Jesucristo, necesitas caminar con el Señor, caminar con el Maestro. ¿Y qué significa caminar con Él? Para caminar con Él, primero tienes que aceptarlo como tu suficiente Salvador, como tu único mediador. Y eso se logra con una oración, que tú le entregues tu vida a Cristo. Así que en esta hora yo te invito que si tú eres un Simón, si tú ya aceptaste a Cristo, solamente sigue caminando con Cristo. No dejes de caminar con Él todos los días de tu vida. ¿Y cómo caminamos con Él? Orando, leyendo su palabra, siendo obedientes a su palabra. Eso es caminar con Él. Buscar la santidad cada día, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Buscar la santidad, respetando a tu esposa, respetando a tus hijos. Esposa, respeta a tu esposo, respeta al vecino, respeta a la gente que te rodea. Dale honra al que merece honra y dale gloria al que merece gloria, a nuestro Dios Todopoderoso. Así que en esta hora, hermano, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, en esta hora te invito a que lo aceptes. Vamos a hacer una oración y te voy a guiar, porque Dios te anda buscando a ti. Ya es el tiempo. El Señor viene pronto. Por eso anda buscando muchos Simones. Y tú eres uno de ellos. No me digas que no eres tú. Sí, tú. Tú, hombre o tú, mujer, eres un Simón. Que Dios quiere darte un trabajo. Dios quiere rescatar tu vida. Vamos a orar. Te voy a guiar a oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor Jesucristo, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Esta hora, Señor, yo te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Te doy gracias porque tú pagaste el precio por mí en la cruz del Calvario y derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí. En esta hora, Señor, te doy muchas gracias. Me arrepiento de todos mis pecados. Y de este momento, Señor, yo quiero caminar contigo. Así como lo hizo Simón de Cirene, que caminó contigo rumbo a la cruz de Calvario. Así yo quiero caminar todos los días contigo, Señor, para que tú me enseñes, para que tú me guíes. Señor, en esta hora te doy gracias porque ya me he arrepentido de mis pecados y de aquí en adelante yo te seguiré. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano, mi hermana, joven, adolescente, niño. Si hiciste esta oración, te felicito. Porque en este momento, como hizo palabra, más en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora tú ya eres hecho hijo de Dios. Tienes ese derecho. Ya has sido lavado con esa sangre preciosa que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ahora sigue caminando con Jesús. Yo les he dicho en la congregación, yo así interpreto en mi mente el cristianismo. Es como cuando te metes a un río. No te sales del río. Solo sigue caminando, déjate llevar por ese río. Y te vas a dar cuenta que al final del río va a desembocar en un mar ancho, grande, extenso. Porque cuando tú entras al cristianismo, no sabes hasta dónde te va a llevar el Señor. Porque el Señor tiene planes para ti y para mí. Pero solamente tienes que ser como Simón de Cirene. Hacer el trabajo que el Señor te dé.
y hacerlo bien. No importa el trabajo que te dé. Si te toca barrer, barre bien. Si te toca sacudir, sacude bien. Si te toca pintar en la obra del Señor, pinta bien. Y el Señor se va a encargar de lo demás. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y acuérdate que el Señor te está buscando. Porque quiere glorificarse en ti y continuar su obra aquí en la tierra. Pero te quiere usar tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.